Bueno, continuamos aquí en Periodismo con Sentido y así como recurrimos a Clara cuando no entendemos una cuestión de economía, recurrimos a Estela cuando no entendemos cuestiones que tienen que ver con lo judicial. Estela Bordón, que aparte de ser abogada, es colega y supongo que los oyentes de esta radio ya la conocerán. Estela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, con estas cosas de familia que uno lee por las redes, que a veces ve scratches de aquí, scratches de allá, uno Ujú. muchas veces no sabe qué datos son ciertos, pero realmente uno lee cosas que indignan, ¿no? Sí, Y siempre está la cuestión de los pibes como rehenes. O sí, tal sea, cual, tal cual. dos bandos Eh, enconados entre sí que toman a los pibes como botín de guerra. Y los pibes muchas veces ahí en el medio. Eh, ¿Sucede muy seguido esas cosas? Mira, desde que aparecieron todo el tema de esto de redes sociales y con el tema de WhatsApp, que obviamente hace que las noticias lleguen de manera más inmediata, esto pasa y pasa muchísimo. El tema es que la gente a veces no entiende la consecuencia, primero que puede llegar a tener un scratch, ¿sí? Porque en general cuando se producen estos tipos de scratch por cualquier cosa, esto tiene una consecuencia. A veces hay la denuncia de un delito, que la denuncia de un delito no implica necesariamente la responsabilidad de la persona que está acusada, porque Claro. recordemos que primero se denuncia, eso tiene un proceso de investigación y después se establecen las responsabilidades. Entonces a veces digamos, en un estado de que se quiera resolver las cosas ya y que se quiera meter un poquito más de presión, se hacen estas cuestiones que no son para nada recomendables. Sobre todo, Luis, sobre todo cuando son cuestiones de familia o cuando son cuestiones sensibles que a veces implican incluso la comisión o la presunta comisión de delitos sexuales contra los chicos. Entonces me parece que ahí hay que tener muchísimo más cuidado que quizás en otros casos. Uh-huh. Sí, los scratches en sí no deben hacerse, sí, porque eso implica una responsabilidad para quien la hace y para quien lo reproduce, pero por sobre todas las cosas, más aún cuando hay chicos que están involucrados. Como vos bien decís, estas cuestiones de familia, a veces estos conflictos que hay con los adultos que no los pueden resolver, hacen que los chicos se conviertan en parte necesaria para poder probar lo que dice uno o lo que dice el otro y terminan quedando en el medio con una consecuencia más que dañina para la crianza de ellos. Claro. Se ve muchísimo a mamás enojadas por redes sociales que dicen que tal cosa, que el padre tal cosa, que que el otro, y terminan metiendo a los chicos que a veces se le vulnera el derecho de comunicación, porque para contarte de manera anecdótica, no digo que pase siempre, pero a veces las mamás que detentan la tenencia de los chicos, el cuidado personal, llamado hoy cuidado personal, a veces lamentablemente acuden a denuncias, sí, por delitos sexuales para evitar el contacto del chico con el padre no conviviente. Esto pasa mucho. En algunos casos, obviamente que las denuncias son reales y se prueban y se establecen las responsabilidades, pero hay un porcentaje donde las denuncias resultan ser falsas y resulta ser consecuencia de un conflicto tremendo entre los adultos que tienen como rehenes, como vos bien decís, a los chicos. Entonces me parece que hay que tener un extremo cuidado. Primero, por el hecho en sí. ¿Sí? Sí. Segundo, porque vos ponés al chico en una situación, digamos, obviamente de víctima, ¿no? Predisponés al chico, si no es real estamos hablando de esto, ¿no? Si no es real, predisponés al chico al que fue un chico presuntamente abusado, y con la consecuencia que implica psicológicamente para el chico y el apartamiento de ese chico del papá. Porque recordemos que cuando pasan estas cosas, o hay una denuncia, simplemente Luis, una denuncia es prueba suficiente como para cortar un régimen de visita, un régimen de comunicación, porque los jueces de familia, al tener esa denuncia y al estar parcialmente ese hecho que pueda llegar a suceder, lo que hacen es lo más lógico y lo más razonable, que es cortar la vinculación del chico con el presunto abusador. Mira, sí. Las redes hacen que cualquier conflicto muestre las tripas en público, ¿no?
Y yo lo que veo, digo, entiendo esto que vos decís, no necesariamente hay una consecuencia judicial de un escrache, porque, bueno, pero digo, todo acto tiene consecuencia. Sí, por supuesto. Sacándolo a otro lado, un tema que por ahí la familia no lo entiendo bien, digamos, desde lo judicial, pero, a ver, un ejemplo. Mi vecino viene y me grita el gol que le hacen a Racing. Me agarra bronca, voy y lo escracho por las redes diciendo que fulano de tal habría abusado de una nena de 13 años. Eso se desperdiga porque lamentablemente va a haber gente que me va a creer a mí, se va a ofender, se va a subir al carro de los justicieros cibernéticos, etcétera, etcétera. Y está claro que el muchacho no va a ir en cana porque si trasciende algo, él no lo hizo. Ahora, después para las aclaraciones no hay tanta gente y el daño está hecho. Exactamente, por eso hablábamos del daño, primero la persona, ¿sí? Porque el hecho de... no, pero la pregunta es si ante eso legalmente se puede hacer algo. Por supuesto, eso tiene una consecuencia, cada acto tiene una consecuencia. Si a vos te están escrachando de un delito que vos no cometiste, eso es una calumnia y una injuria que es resarcible en términos económicos. A vos te están dañando el buen nombre y honor. Y esto lo estamos hablando en términos económicos, solamente en términos económicos. Ni hablar la consecuencia que puede haber para, no sé, para chicos, ¿sí? Claro. Que no solamente, volvemos a lo psicológico, el estigma de ser un chico abusado y además el apartamiento que tienen y el corte del vínculo con ese presunto abusador que en realidad fue escrachado y denunciado y que después se demostró que nada que ver. Claro. Sí, hay casos de chicos y de papás que no ven a sus hijos hace 2 años por esas presuntas denuncias de abuso que después la justicia determinó que no existió. Imagínate el daño que le hicieron a esos chicos y el daño, en el vínculo en sí. Porque ¿qué pasa? Un caso específico, ¿no? De una persona que después de 2 años estableció que ese presunto delito denunciado no existió. Se ordena la revinculación. Se llama a los chicos a tomarle el artículo 2, se hizo una declaración que le toma el ojo, sí, los chicos que van a decir, no, yo no quiero ver a mi papá, no lo quiero ver. ¿Por qué? Porque están incididos por esa madre, sí, la madre que, digamos, incidió durante todo este tiempo sobre una presunta acción del padre hacia los hijos, y bueno, ahí tenés la consecuencia. Entonces es todo un proceso para los chicos, y los adultos por supuesto que también son víctimas de estas acciones, pero los chicos son los que padecen más. Entonces me parece que todas estas cuestiones necesariamente hay que evaluarlas de una manera muy prolija, y ver obviamente cada caso y no solamente analizar a chicos sino también analizar muy bien a los padres, porque estos conflictos que se dan en el ámbito de familia a veces son tan pero tan fuertes que apelan a cualquier cosa y si la consecuencia cae sobre los chicos para ellos es secundario. Una aclaración y una pregunta. La aclaración es que hablamos en abstracto, aunque el caso del cual estamos hablando existe por las redes, está circulando y realmente, perdóneme la palabra, se ha tornado en un puterío bastante importante en el cual una menor de edad, en evidente estado de desesperación, porque para dar tu número de teléfono por la red tenés que estar desesperada, digo, la situación existe, aunque no vamos a citar los datos porque no tenemos mayor conocimiento del tema. Por eso venía a raíz de esto. La pregunta es, una puberta, una menor de edad, ¿no hay cierto rango de edad a partir del cual puede elegir libremente con quién estar más allá de lo que pudo haber determinado la justicia? Sí. Por supuesto que sí. Lo que pasa que vos tenés que medir lo anterior a eso. Volvemos a lo mismo. Imagínate una menor de 13 años que hace 2 años que no ve al padre por una presunta situación o una presunta denuncia de abuso que se comprobó que no existe. ¿Sí? Durante 2 años la chica no se vinculó con el padre. No se vinculó. Entonces, hoy por hoy, vos la llevás a un artículo 2 y la chica te va a decir que no quiere ver al padre. ¿Sí? Pero a ver, esa decisión del chico de no ver al padre, obviamente que está viciada por un montón de cosas que se le fue incidiendo, ¿se entiende?
para que ella llegue a esa decisión. Entonces, lo que se suele hacer en estos casos, obviamente, es trabajar psicológicamente con los chicos, pero de manera muy, constante, con los chicos, y hacer una revinculación gradual. Si bien los chicos hoy pueden decidir, por supuesto, si quieren ver al padre y cómo lo quieren ver al padre, el tema es que en estos casos en particular las decisiones están viciadas, ¿me entendés? O sea, están viciadas por una influencia que tuvo el chico ante un conflicto familiar entre adultos. Entonces, después de hacer un tratamiento psicológico y de hacer una revinculación de manera gradual, bueno, después ahí se evaluará si después de la revinculación del chico con el padre, si la nena no lo quiere seguir viendo, pese al tratamiento psicológico, pese a un montón de otras cosas más, bueno, ahí se evaluará y se verá qué es lo que se decide. Pero me parece que hay que tener muy en cuenta los antecedentes. ¿Sí? Es lógico que una chica o un chico, después de 2 años sin ver al padre y tener padres en una situación conflictiva, obviamente que se sientan incididos por lo que dice uno en perjuicio del otro. Claro. Che, vos que estás en todos esos quilombos, viste, porque cada familia es un mundo y cuando la grita se da dentro de una familia suelen darte estos elementos, viste. Yo cuando me separé, los abogados de par estaban asombrados de la tranquilidad, de la amabilidad con que se dio todo. ¿Qué no suele ser normal eso? No suele ser normal, si bien gracias a Dios vos sabés que hay una tendencia de que las separaciones cada vez son más sanas, para decirlo de alguna manera. La regla general en el ámbito judicial, cuando nosotros intervenimos en el ámbito de familia, es que lamentablemente las separaciones sean conflictivas. Entonces nosotros estamos acostumbrados a tratar con separaciones conflictivas. Claro. Algunas, muchos más, otros un poco menos, pero te interrumpo en esta parte. La nueva ley por la cual la separación es posible solamente con que uno la pida, ¿es lo que contribuyó a esta mejora de ese clima donde vos decís que habitualmente se está dando en forma creciente? No necesariamente. Primero te voy a corregir algo, porque en realidad antes de la reforma del 2016, uno de los cónyuges podía pedir el divorcio y con la sola intención ya se podía seguir con el trámite. Hoy lo que se hizo es que el proceso es más rápido. ¿Sí? El proceso es más rápido porque las causales que había antes de divorcio, de infidelidades, abandono voluntario y malicioso, injurias graves, no existen más. Entonces hoy solo uno de los cónyuges manifiesta la intención de querer divorciarse, se le da traslado a la contraparte a los fines de que se expida respecto de una propuesta, y si se expide sale el divorcio y si no se expide también. Entonces lo que ya no existen son las causales y por eso el proceso es más rápido. Eso yo creo que no incidió, yo creo que tiene que ver con otras cuestiones, ¿no? Tiene que ver con el vínculo de la pareja, cómo se rompe y demás, porque las cuestiones, yo he tenido divorcios que han salido en 2 o 3 meses y con una carga emocional muy fuerte y con un conflicto continuo posterior al divorcio que incide sobre los chicos y que incide sobre un montón de cosas. Las cuestiones que hacen que las separaciones sean más tranquilas o no tienen que ver mucho con la cuestión emocional y no con la cuestión legal, que ya casi está resuelta. Vos elegiste lo civil porque suponías que lo penal era menos quilombo, ¿no? Yo hago familia y hago penal también. O sea, me fui a las 2 ramas. ¿Cómo te gusta el quilombo? Vos sabés, vos te conoces, Luis. Elegí las 2 ramas porque, bueno, son 2 ramas que son diferentes, que bueno, particularmente me gustan. Y bueno, el ejercicio, siempre desde mi comienzo de carrera, hace ya casi 15 años de profesión, trabajé los 2 fueros. Son 2 fueros totalmente diferentes, con objetivos totalmente diferentes y que a veces se pueden llegar a unir por cuestiones muy específicas. Muy bien. Estela, desde ya muchas gracias por este contacto. Igual, aunque porque te tengo acá, te quiero aprovechar 1 o 2 minutitos porque sé que no es tu tema. ¿Tenés alguna opinión formada con respecto a este gesto de la Corte Suprema de dar lugar al per saltum solicitado por 3 abogados que en su momento fueron puestos por decreto en sus lugares? Mira,
Yo creo que ese tema habría que analizarlo desde dos puntos de vista. Uno desde el punto de vista judicial y el otro que no escapa para nada es el punto de vista político. ¿Por qué judicial? Porque el per saltum es un recurso extraordinario por el cual nosotros saltamos instancias, ¿sí? Vamos directamente a la instancia superior para que resuelva, y en este caso cuando se considera que lo que se tiene que resolver tiene o se desprende de una causa de gravedad institucional. Entonces, en este caso, es un recurso, está contemplado por la ley y la Corte puede admitirlo, así que en eso no hay ningún tipo de punto de discusión, porque está establecido legalmente. Ahora, la cuestión política que hay detrás mancha mucho esto, mancha mucho. ¿Por qué? Porque los tres jueces que se pretenden que vuelvan a sus tribunales de orígenes fueron jueces que intervinieron en causas de donde estuvo involucrada la vicepresidenta. Entonces parece más un castigo, no sé, que una cuestión de justicia, es decir, cómo se me vio involucrada y pasaron estas cuestiones y demás. Entonces ahora el castigo es que vuelvan a sus tribunales de origen. El tema es que lo que se analiza es la cuestión institucional y el antecedente que puede llegar a generar esto, ¿sí? Porque para el caso de que esto, digamos, siga su curso, va a ser un antecedente importante que se podría aplicar hacia otros magistrados, el hecho de ser nombrados y que después vuelvan por una cuestión, si se quiere, manchada política a sus tribunales de origen, porque quizás estuvieron involucrados en el juzgamiento de gente de gobiernos de turno, porque los jueces estos fueron asignados por Cambiemos, en el gobierno de Cambiemos, y ahora en este momento que está en particular el gobierno, no sé si llamarlo kirchnerista, se está tratando de que estos jueces vuelvan a sus tribunales de origen, pero con una cuestión me parece más de castigo que de justicia. Desde ya, muchas gracias por este contacto. Sos la que nos desasna en las cuestiones judiciales y esperemos, cuando pase todo esto, verte por la radio pronto. Esperemos que sí. Muchísimas gracias por el espacio. Siempre es un gusto estar en comunicación con vos, así que bueno, un abrazo para vos y otro para la audiencia, que sé que es mucho.